acumulen tesoros en el cielo. Y bueno, ya decía ahorita hace rato Dani, no nomás de esta lección, de todas las lecciones, de todos los temas que veamos, que repasemos siempre, lo más importante de todo es la aplicación, que los apliquemos a nuestra vida, no a la vida de otros, a nuestra experiencia, a nuestra vida. De esa manera es como eh, se lleva a cabo la verdadera enseñanza. La enseñanza, o más bien el aprendizaje, la enseñanza la podemos recibir. Lo que está en nosotros es el aprendizaje. Y cuando nosotros decimos que aplicamos una lección a nuestra vida, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra experiencia, a nuestra vida, es entonces, hasta entonces que estamos eh, aprendiendo, que estamos teniendo aprendizaje. Bueno, acumulen tesoros en el cielo. Marcos 8, 36 y 37. Vamos a ver la siguiente para leer de nuevo nuestro texto base de esta semana. Dice Marcos 8, 36, 37. ¿Qué aprovecha al hombre o de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero qué pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? ¿Qué vale más que la vida, no? Entonces, este texto, que es la base del título de esta lección, la siguiente, que se titula Acumulen tesoros en el cielo, dice Mateo 6, 19 al 20, dice, no hagan tesoros en la tierra. ¿Qué pasa ahí? Dice, ahí la polilla y el orín corrompen, echan a perder lo que está guardado, cosas de aquí de la tierra. Dice, y donde además siempre está el riesgo de que sean robados, de que los ladrones disminuyan, es decir, minan, nos quitan en una parte, que nos hurten. Y la recomendación aquí es, hagan tesoros donde, en el cielo. Ahí ni la polilla ni el orín corrompen y ahí no hay no hay ladrones que minen o hurten. Esa es la recomendación de nuestro Dios. Antes de continuar, eh, acumulen tesoros en el cielo. Yo creo que a todos nos gusta en cierto grado acumular. Eh, Ojalá que no seamos acumuladores compulsivos, ¿verdad? Un acumulador compulsivo, que ya estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, ¿sí? De tipo mental. Somos aquellos personas que todo guardamos, todo, ¿sí? Todo guardamos y se va llenando el cuarto, se va llenando el cajón, se va llenando el ropero, se va llenando la casa, se llena el patio, se llena la azotea, se llenan todos los cuartitos con el transcurrir de los años, porque somos acumuladores compulsivos. Hasta que llegue el punto en que ya no cabemos nosotros, ¿sí? Porque está lleno. Entonces, creo que todos tenemos algo de acumuladores, aunque sea poquito, porque mínimo nos gusta guardar la tarjeta de Navidad del tío Chencho de hace 5 años, y ahí la tenemos guardada, ¿verdad? O mínimo nos gusta guardar el libro de texto cuando estuve en primero de primaria, porque pues es que me trae muchos recuerdos bonitos y ahí está. Así es que todos hemos guardado o tenemos guardado algo que no tiene uso, que está ocupando lugar, que está provocando incomodidad, etcétera, ¿no? Y hasta enfermedad, ¿no? Porque quizás hay hongos ahí, está corrompido con el y no hay donde meter una escoba para poder matar
Mientras pues, estar, entonces, pues, nuestro ser, etcétera. Pero no sé quién que me ore. ¿No se oye? O, o se- me pueden interrumpir ahí si de plano no se oyese, ¿sí? Entonces, todos tenemos algo de acumuladores. Y aquí en la Tierra, pues, aparte de que nos estorban y nos enferman y nos incomodan, pues aparte no tienen ninguna utilidad y aparte se lo roban, se echa a perder, tenemos riesgos. Y el consejo es que acumulemos los tesoros mejor donde, en el cielo. Ahí no estorban esos tesoros, ahí nos sirven para para todo lo que es bueno. Ahí, esos tesoros eh, nos dan esperanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta semana, pues vimos ahí el caso de Noé, de Abraham, de Moisés, que ellos acumularon tesoros, sí, pero ¿dónde? En el cielo. Y vimos ahí dos casos, el caso de Lot, de Jacob, donde ellos empezaron a acumular ¿dónde? En la tierra, pero pues, lógicamente fallaron, pero aquí lo bonito es de que se puede fallar, se vale fallar, pero tenemos que volver a retomar la situación, a volver a empezar. Y ahí vemos el caso de Lot y Jacob. Siguiente. Vamos a empezar ahí observando algo de, de Abraham. Dice, de Noé, perdón. Ahí dice Génesis 6:17, dice, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir a todos los seres vivientes que viven y que están en el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Esas fueron palabras de nuestro Dios a quien, a Noé. Y Noé lo creyó, lo creyó. Esta situación se estaba dando porque había mucha maldad en la tierra, muy similar a lo que está ocurriendo ahorita en nuestros tiempos, en este 2023. Y por eso es que Dios decide destruir a la humanidad. Había llegado al límite y no era posible darle más tiempo porque entonces la humanidad se hubiera que terminado. Si Dios no actúa, ahí se acaba la humanidad y usted y yo no existieran. Como decíamos el sábado pasado, que Dios en este tiempo también va a intervenir o está interviniendo para que el tiempo se acelere y Cristo venga pronto, porque si no, no va a sobrevivir ningún ser humano. Y mandó a Noé pues construir un arca para eso. Pero Noé tuvo que tomar aquí una decisión. Bueno, quiero acumular un tesoro aquí en la tierra, no hago caso de esa arca, o quiero acumular tesoros en el cielo. Y decide acumular un tesoro en el cielo. Y él no fue fácil porque él tuvo que creer en lo imposible, dice ayer. Porque Dios le dice, va a llover, voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir todo, ser vivo. Pero Noé sabía que no llovía, que no se conocía la lluvia, que qué era eso. Y no se conocía la lluvia porque no era que necesaria y además pues ni existía. Los científicos aseguraban que era imposible, los científicos de aquel tiempo, ellos aseguraban que era imposible que cayera agua del cielo.
y Noé tuvo que creer lo imposible para atesorar, para tener un tesoro en el cielo. Y decide que obedecer a Dios, dedicó toda su vida y sus recursos, también su dinero, su fuerza, sus habilidades a la construcción de esa arca. Y también, pues, le predicó, porque en él no quería salvarse solo, quería que se salvase no solo su familia, sino todos sus amigos y toda la gente que, sobre todo la que él estimaba. Pero él predicó y predicó para que abandonase la gente el pecado y pudiese entrar al arca, pero no fue así. Conocemos la historia. Siguiente. Así es que Noé decide, no fue fácil, decide eh, mejor invertir en el cielo que aquí en la tierra. Dice, hoy a esos científicos que sabían que era imposible que cayera agua, dicen hoy, los de hoy, dicen que la creación no fue posible, lo cual la creación es el cimiento del mandamiento del séptimo día, del sábado, ¿cierto? Pero los científicos dicen hoy que eso de la creación es puro mito. Entonces, si la creación es puro mito, también el sábado es puro mito. Pero nosotros, al igual que quien que Noé, tenemos que creer en lo imposible. Los científicos decían que no podía llover, pero Noé le creyó a Dios. Los científicos hoy dicen que la creación es puro cuento. Nosotros tenemos que creerle a quién, a Dios. Entonces, obedeceremos y enseñaremos la orden divina. Si lo hacemos así, vamos a atesorar en el cielo. Si no lo hacemos, vamos a acumular tesoros aquí en la tierra. Y luego viene otro personaje también muy relevante, ¿sí? Abraham. Abraham, ¿qué hizo para... Noé creyó en lo imposible. Abraham, para acumular tesoros en el cielo, tuvo que obedecer. Pero obedecer con evidencia, no. Obedecer por fe. Es decir, solamente por fe, no en lo que estaba viendo, sino que en lo que no veía, porque la fe es aquello que se espera, pero que no se ve, pero que se está seguro que se existe. Entonces dice aquí Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios lo invita a salir de su casa, de su familia, todo, deja todo, y salió como sin saber a dónde iba, o sea, no llevaba un plano, no llevaba Google Maps, no había nada. Es decir, no había fotos de dónde iba, no, nada. Entonces, eso es obedecer por fe. Fe es creer en aquello que no estoy viendo, sin saber a dónde ir. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Y esa fe que él desarrolló lo capacitó para acumular tesoros en el cielo, ¿sí? Su primer acto de fe fue dejar todo lo que tenía allá en su lugar, en su región donde él nació y se crió y tenía todo lo material y todo lo familiar. Esos eran los tesoros en la tierra. Y el que los dejó a cambio de tesoros en el cielo. ¿Qué eran aquellos tesoros en el cielo? Aquello que se le estaba prometiendo, esa tierra prometida, ¿sí? Esa tierra, que se le prometió y que en realidad aquí en la tierra que no la recibió. Pero Cristo está por venir y ahí está la tierra preparada para Abraham. Él creyó que Dios iba a cumplir, aunque no fuera en sus días, en sus años. Dice, aunque en realidad la única tierra que tuvo, ¿cuál fue? Un pequeño campo llamado como Macpela. Sí, eso fue lo único que logró, pero él murió con la esperanza de recibir esa tierra prometida en las naciones celestiales. Y eso, aunque tenía un pequeño lugar nada más, fue el único que pudo comprar Macpela,
de todos modos él seguía con su fe firme porque nunca dejó de obedecer a quien parió. Y siempre esperó de Dios una mejor posesión que Macpela, ¿sí? El mayor tesoro de Abraham fue un carácter como semejante a Jesús. Ese fue el mayor tesoro que él pudo acumular, un carácter parecido al de Jesús. Por eso él fue considerado por sus contemporáneos como un príncipe de Dios. Entonces, Abraham atesora, eh, tiene tesoros en el cielo por medio de la obediencia y la fe, por obedecer y por fe. Noé, ¿por qué? Por creer también en lo imposible. Y luego tenemos otro personaje, Moisés, también muy popular, hablando de las personas que conocen la palabra de Dios. Moisés, ¿qué hizo o cómo él se manifestó para que nosotros podamos creer que en realidad lo que hizo él fue atesorar o más bien acumular tesoros en el cielo? Ah, pues muy fácil, rechazando, ¿sí?, el mundo, rechazando las cosas de aquí, de la tierra. Y no quiere decir que las cosas de la tierra sean malas, son buenas. Algunas sí son malas, pero hay muchas cosas buenas que hay veces que tenemos que despojarnos de ellas, rechazarlas para poder acumular tesoros, como fue con el caso de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, ya como adulto, es decir, tenía uso de razón, estaba consciente, estaba maduro emocionalmente, mentalmente. Dice que él renunció a qué. Fíjense nada menos a qué renunció. Lo que usted y yo ya quisiéramos, ¿sí? Renunció a ser llamado hijo de la hija de quién, del faraón. Y prefirió que, en lugar de ser el rey de Egipto, prefirió que ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Él prefirió ser maltratado que disfrutar, dice Hebreos 11, 24, 25, los efímeros placeres del mundo, del pecado. Porque Egipto era un país pagano, ¿sí? Y ¿a qué fue lo que lo renunció Moisés específicamente? ¿Y qué fue lo que obtuvo acá? Miren, él, eh, como hijo de Hatshepsut, ¿sí? Ella fue la mujer que lo crió, ¿sí? Que lo rescató de las aguas del río Nilo y que lo crió y lo condujo en Egipto, lo educó también, y como era hijo de esta mujer, Moisés, hijo no de sangre, ¿sí? Recuerden que su madre era Jocabed, israelita, pero Hatshepsut era la princesa egipcia. Moisés, siendo hijo de ella, eh, civilmente, porque tenía sus papeles en regla, no de sangre, pero sí en cuanto a lo legal, él era el sucesor de quién? De Tutmosis II. Y por tanto, él era el próximo faraón de Egipto. Fíjense bien, si usted le dijeran, ¿qué prefieres? ¿Atesorar tesoros en el cielo o tumbar a nuestro presidente y quedarte tú de presidente? O más aún, ¿prefieres acumular tesoros en el cielo o prefieres ser el presidente o la presidenta de los Estados Unidos, del país más poderoso del planeta? Porque Egipto era el país más poderoso del planeta. En aquella época era el imperio que más importante. Y Moisés dijo, no, no quiero ser el presidente, no quiero ser el faraón. Yo prefiero acumular tesoros donde. Y renunció a ese puesto, el más elevado de ese entonces y el más elevado que nosotros pudiésemos ambicionar. Eh, Luego renunció no solamente a eso, sino a toda la gloria y el placer
del mundo conocido entonces, y él escogió mejor obedecer a Dios y ser maltratado también porque él escoge y decide hacerle caso a Dios, obedecerlo y liberar a quien, a Israel de la esclavitud. Consideró las promesas de Dios como Hebreos 11:26. ¿Sí? Dice, una mayor riqueza que los tesoros de... ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, puesta en aquellas cosas que celestiales. Hebreos 11:26. Él tenía su mirada fija allí, así es que como tenía su mirada fija ahí, pues no lo deslumbraba el trono de Egipto, que fuera de oro como estas imágenes y relumbrara, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos quisiésemos ser como quién? Como Moisés. Eh, Qué difícil, ¿no? Porque hay veces que preferimos hasta ir a presentar una clase en sábado. Pues con más razón yo preferiría ser el presidente de mi país. A veces decidimos negar que somos cristianos, que conocemos a Dios. Pues con más razón, nosotros hubiésemos aceptado mejor tener un cargo público importantísimo o mucho dinero aquí en la tierra que eso, ¿no? Entonces, lo leemos fácil, lo de Moisés, lo de Abraham, dejar todo, ¿sí? A veces nosotros no queremos dejar ni nuestro celular, menos vamos a dejar nuestra casa, familia, trabajo, nuestras posesiones y todo. Y yo sí lo dejaría a lo mejor, pero que fuera a un lugar mejor, que me lo hayan presentado, ¿verdad? Que me hayan pasado un video y todo, ¿no? Pero Noé, perdón, Abraham no fue así. Se mantuvo con su vista fija en donde, en las cosas celestiales y por eso él fue ese personaje tan importante llamado el padre de la fe. Y Noé, pues no se diga también, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer tú que va a llover si no sabes ni qué es la lluvia, ni existía la lluvia? Entonces, es difícil, pero ellos lo lograron porque tenían su vista fija en las cosas de arriba. Ojalá que nosotros podamos mantenernos así con nuestra visión en el cielo. Y si empezamos a acumular aquí tesoros, ya tenemos muchos, o en algún tiempo los hemos acumulado, y me refiero a acumulado, no nomás me refiero al tilichero que tenemos en casa, ¿no? Sino a unas cuentas en el banco, en este y en el otro, de débito y este y el otro, y mi negocio y mi empresa, y mi carrera, y mi doctorado, y mi maestría, y mis 3 carreras, y etcétera, ¿sí? Entonces, todos esos son tesoros de aquí, todos, y no son malos. Lo malo es que perdamos de vista las cosas del cielo por fijarnos demasiado en las cosas de aquí de esta tierra. Si hemos fracasado, hasta ahorita no hemos acumulado ni un centavito allá en las mansiones celestiales, en ese cofre del tesoro celestial, volvemos a qué? A empezar de cero. Porque mire, hubo y podemos reparar los daños y a pesar de que hayan sido fuertes. Porque tenemos 2 personajes, ya los mencionamos al principio, que podemos fallar porque somos humanos, pero Dios nos invita a volver a, ¿qué? A empezar. Y aquí tenemos a nuestro primer personaje que falló, que empezó a acumular siguiente, tesoros aquí en el cielo, digo, perdón, en la tierra, y falló, pero vamos a ver qué pasó. Lot, ¿recuerdan? Ahorita vimos a Abraham. ¿Qué diferencia de quién? De su sobrino Lot. Lot, bueno, el título es Dejar el mundo atrás. ¿Qué pasó con Lot? Lot dice aquí que habitó donde? En las ciudades de la llanura. Y fue poniendo su, sus tiendas o su posesión hasta acercarse a los límites de aquella grande ciudad llamada Sodoma. Es como si nosotros comprásemos por ahí un terreno, una casa a las orillas de una gran ciudad
pero al cabo está en las orillas, porque ahí me gusta el campo, allá por Chupaderos, acá por cerquita de la Ciudad de México, cerca de Querétaro, no sé, de una grande ciudad, ¿sí? De Monterrey, ¿vale? Es un municipio retiradito, sí, pero con el tiempo que pasó, con Lot, por haberse ido a ese lugar, haber escogido. Abraham empiezan a tener problemas, ellos vivían juntos, salieron juntos desde aquel lugar que fue llamado Abraham. Lot quería mucho a su tío y decide irse con él, pero las posesiones aquí materiales, las posesiones de la tierra, los tesoros de la tierra empezaron a crecer, el ganado, los siervos, los trabajadores, y hubo problemas. Y entonces Abraham propone separarse. ¿Sabes qué? Ya no es posible vivir que juntos. No que no quisiera a Lot, sí lo quería. Y Lot quería a su tío. Abraham sí se quería. Y esto nos enseña algo, que hay veces que nosotros, aunque querramos a las personas, es necesario que separarse. No estoy hablando del divorcio, aunque podría encajar aquí en algún caso especial, pero estoy hablando aquí también de esa relación que tenemos con amigos, con ciertos familiares, con ciertos compañeros de trabajo, con esas sociedades que formamos, que voy a poner en un rancho con 18 acres para empezar, pero me voy a asociar con Pancho López. Y resulta que después de un rato empiezan los problemas. Yo quiero diezmar y depositar el diezmo de las ganancias del rancho, pero Pancho López no, dice, no, no vamos a diezmar porque también esto es mío y empieza el problema. Y vamos a cerrar la taquería que pusimos juntos el sábado, ¿no? ¿Cómo la vamos a cerrar en sábado? Y entonces empieza a haber ese tipo de problemas. Esto tiene que ver con la cuestión de las doctrinas de nuestro Dios, pero también puede ser la incompatibilidad de caracteres, o sea, es imposible podernos sobrellevar. Y si nos sobrellevamos, sí, pero nuestras familias no, nuestros empleados no, y tenemos que separar. Esto nos enseña que no siempre tenemos que estar aferrados ahí donde la cosa está funcionando mal, ¿sí? Lot, así es que dice, bueno, pues ni modo. Dice, escoge para dónde te vas tú. Y dice que Lot escogió que los tesoros en la tierra. ¿La llanura de qué? Del Jordán. Una llanura verde con pastizales, con árboles, con un río por ahí, bonito, etcétera. Y luego además allá estaba cerquita que en Sodoma, estaba ahí Paseo Durango cerquita, ¿no? Entonces, dejándose arrastrar poco a poco por la influencia de esa ciudad a través de los años en ese momento, ¿no? Pero a través de los años sí, porque acuérdense que las grandes urbes, las grandes ciudades absorben a los poblados, a los ejidos, a los ranchitos circunvecinos, como el 5 de mayo aquí en Durango, como el 12 de octubre, como Chupaderos, como no sé. Ya cuando acuerdan, esas poblaciones rurales, pequeñas, tranquilas, se ven absorbidas por la ciudad y se ven en medio de todos los peligros de la ciudad, ¿sí? De todo lo que implica. Las ciudades son peligrosas, ¿sí? De hecho, nunca fue el plan de Dios que se inventaran las grandes ciudades. Nunca fue. Pero el hombre siempre se empeñó desde el primer momento, ¿sí? Y acuérdense que por eso fue destruido aquel lugar en Babel, ¿sí? La Torre de Babel era el propósito de hacer una grande ciudad, ¿verdad? Como Tokio, como el Distrito Federal, como Nueva York, ¿sí? Entonces, a Dios no le gusta ese, ese plan. ¿Por qué? Bueno, sería otro tema, pero simplemente podríamos decir por el alto riesgo de que nosotros los que perdamos de vista los tesoros del cielo, ¿sí? Como le pasó aquí a Lot. Aunque nunca se apartó de Dios, él siguió creyendo en Dios y todo. Además, acuérdense de 2 de Pedro 2:7, Pedro lo llama justo, ¿sí? De todos modos, su espiritualidad y la de su familia se vieron que, pues, afectados, dañadas, dieron un bajón grave, influenciados por la vida de quién, de los vecinos de Sodoma.
Y es cierto que cada quien decide cómo se porta, que no importa qué vecinos tenga, qué compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, de barrio, pero de que salimos raspados, de una forma u otra. Y Lot, aquí está la mayor prueba de esto. Y a lo mejor usted lo ha experimentado en su vida, en algún lugar que usted ha vivido. Yo sí lo he experimentado y varias veces. Siguiente. Entonces, eh, Lot, este, en un momento de su vida fue secuestrado. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, este, también Abraham lo que por exponerse a esos riesgos lo libera, pero ahora está en un riesgo mayor todavía, ¿sí? Va a ser, Dios decide destruir esas ciudades, ¿sí? Donde estaba, de donde tenía mucha influencia Lot. Y las va a destruir porque el pecado, al igual que los antidiluvianos, había llegado en esas ciudades al tope, ¿sí? Al tope. De tal modo que ahora se acuñó el término sodomitas refiriéndose a una perversión de tipo sexual, porque, y que tiene relación con la ciudad de Sodoma. Habían llegado al límite del pecado. Dios decide destruirlas, pero ahí vivía Lot. ¿Pero qué hace Abraham? Intercede por su sobrino para que vean que sí lo quería. Y aquella vez que se separaron era necesario, pero no quería decir que Abraham no lo quisiera. Intercede Abraham por Lot y su familia. Y al último, la historia la conocemos. Sodoma es destruida. Este, pero Dios le indica a Lot que tiene que renunciar a todo lo que está ahí. Tiene que renunciar a su casa, a su trabajo de ahí, a sus amigos, a los ciudadanos de ahí, a toda la ciudad, a esa prosperidad económica que había ahí. Y él le dice, tienes que dejar todo eso atrás y tienes que vivir del modo que Dios lo ha indicado. Pero bueno, ya vas a vivir en otro lado, porque aquí va a ser que conocemos la historia y eh, Lot es rescatado por los ángeles de Dios y es liberado de ahí, se destruyen las ciudades, pero Lot tuvo que tomar una decisión ahí. Él estaba prácticamente perdido, pero por sus errores de elección. Nosotros hemos cometido muchos errores de elección, pero miren, al igual que Lot, eh, podemos retomar otra vez las cosas espirituales de nuevo y empezar a atesorar o acumular tesoros en el cielo. Otro personaje que tuvo muchos errores fue Jacob. De hecho, todos los seres humanos han tenido y hemos tenido errores. Abraham también los tuvo. Noé también tuvo por ahí unos detallitos. Pero estos dos que mencionamos ahorita no fueron detallitos, fueron detallotes, ¿verdad? Tanto Lot como Jacob. Comprometieron que la vida misma. Jacob también. Arrepentirse y seguir. Dijo en una ocasión, Génesis 31:26, dijo Jacob, o más bien Dios le dice a Jacob, déjame, ¿por qué? Porque raya el alba, porque está por salir el sol. Pero Jacob, ¿qué le dice a nuestro Dios? Le dice, no te dejaré, sino que, si no me bendices. Aquí Jacob quería la bendición de Dios porque su vida de ahí hacia atrás había sido que un desastre, ¿verdad? Error tras error, error tras error. Y dijo, cuando Dios se le presenta, él no lo quiere dejar ir, si no te voy a dejar ir, pues hasta que no me bendigas, porque él sentía la necesidad de tener la bendición de Dios para que su situación cambiara. Él estaba arrepentido ahora y quería seguir adelante, quería retomar todo. Jacob siempre anheló la bendición, ¿recuerdan la historia?
Su pensamiento estaba nada más que quería las bendiciones de qué tipo, terrenales, ¿sí? Los tesoros terrenales. Su pensamiento estaba en los tesoros. Ahora había cambiado y sus tesoros, su pensamiento está en los tesoros del cielo. Eh, pero antes también quería, porque él siempre fue más espiritual que su hermano Esaú. Solo que él envidió también la bendición de ser el primogénito. Sabía que tenía muchas ventajas. Entonces se aprovechó de ahí de una situación, recordamos la historia, y entonces eh, obliga de cierta manera, no obligado, pero sí medio manipulado por su hermano Jacob, para que le soltara la primogenitura a cambio de llenar su estómago, ¿sí? A cambio de llenar su estómago. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestro Dios por un antojito, por un platito de lentejas con chile rojo, ¿verdad? Con pales, ¿verdad? O no sé, hay veces que nosotros preferimos traicionar nuestros principios, preferimos perjudicar nuestra salud, preferimos eh, vernos mal con el fin de qué? De llenar nuestro apetito. Y estoy hablando del apetito de la comida, ¿sí? Eso le pasó a quién? A Esaú. Y Jacob engañó aparte a su padre, o sea, prácticamente le robó, no debía de haberlo hecho a su hermano la primogenitura. Luego engaña a su padre. ¿Sí? Y total que después de 20 años trabajando con su tío Labán, de trabajos duros y de recibir engaños, porque dicen que todo en esta vida se paga, y si no en la otra, ¿sí? Este, pero Jacob empezó a pagar las que debía con su tío, ¿sí? Fue engañado, ¿sí? Varias veces. Jacob sufría por esos remordimientos de su insensata acción, dice aquí, y se encuentra ahora con Dios. Dice, y pelea para no dejarlo ir con todas sus fuerzas, para obtener el perdón y la bendición. Ojalá que esa sea nuestra experiencia y que nosotros, cada vez que cometamos un error, nos arrepintamos, nos sintamos muy mal con Dios, porque en realidad ese es el arrepentimiento. Arrepentirse es arrendarse para atrás, ¿verdad? Para empezar. Pero también significa sentirse mal por hacer sentir mal a quién, a Dios. Sentir tristeza por el pecado. Y después de esa experiencia, cuando Dios lo bendice ahí en Betel, dice, después de esa experiencia, su vida ya no fue la misma, ya no más que engañador, ya no más traicionero. Ahora ya no quería ganarse los tesoros por su propia que por su propia fuerza. Ahora él toma en cuenta a Dios y le pregunta todo, si es, ¿cómo ves? Mi Dios, haremos esto, lo hago, no lo hago, voy para allá, no voy. Y al igual que Abraham, ahora ya no confiaba en sí mismo, todo le pedía consejo a Dios. Y al igual que Abraham e Isaac, la única posesión en esta tierra también fue que la tumba de Macpela, ¿verdad? Esa cueva que Abraham había comprado. Sabía él que era un extranjero y peregrino en esta tierra. Nosotros, usted y yo, somos extranjeros y somos peregrinos aquí en la tierra. Por eso es que no nos conviene hacer que tesoros aquí en la tierra, porque dice aquí se van a corromper, se van a echar a perder, o nos los van a robar, o nos los van a minar. Así es que nuestro propósito debe ser acumular, sí, ser acumuladores, pero no de esos compulsivos que tenemos en la casa llena de tilichero, ¿no? Sino o, o de cosas que aunque son buenas, no se comparan con las cosas del cielo. Siguiente.
Finalmente, el llamado de nuestro Dios es el siguiente, ¿sí? Eh, Ustedes acumulen tesoros en el cielo, porque ahí no les va a pasar nada. Al contrario, eso, esos tesoros en el cielo los van a estar que esperando el día que Cristo venga y vayan a vivir por una eternidad. Dice el libro Nuestra elevada vocación de Elena de White, dice, el hacer tesoros en el cielo proporcionará, ¿qué dice? Nobleza al carácter. El hacer tesoros en la tierra nos proporciona y nos llena de qué? De orgullo, de vanagloria, sí. Pero hacer tesoros en el cielo nos proporciona nobleza de carácter. Aquí el carácter, cuando somos acumuladores terrenales, el carácter se nos deforma. Empezamos a acumular tesoros en el cielo, nuestro carácter que mejora. Fortalecerá que la benevolencia. Me parece ser que el hombre, nosotros entre más tenemos, más queremos. Yo colecciono carritos en miniatura y tengo 7. ¿Cuántos quiero? Pues quiero 10. Ya tengo 10. ¿Cuántos quiero? 15. Ya tengo 15. Y así es como vamos empezando a acumular. Aunque sean, dije, aunque sean cosas buenas hablando terrenalmente, ¿sí? Que no sean cosas pecaminosas, pero llegan a convertirse en pecaminosas cuando las preferimos a los tesoros del cielo, ¿sí? Entonces, la benevolencia, en lugar, nos quita la mezquinidad, lo codo, lo tacaño, ¿sí? Y nos hace benevolentes y nos estimula a la que, a la misericordia. Unirá, el hacer tesoros en el cielo, unirá que al alma del hombre con Cristo, con eslabones, sí, como las cadenas, los eslabones que nunca podrán romperse. Dice, podéis haceros tesoros en el cielo, siendo ricos, como en buenas obras, ricos en cosas imperecederas, ¿sí? Que no perecen, que no caducan, en cosas que espirituales. Y finalmente, vemos aquí otro texto muy cortito que dice, nadie puede acumular tesoros en el cielo sin que, sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. Ser semejantes a Jesús, se llama el libro. Lo voy a leer de nuevo, dice, nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir o sin darse cuenta de que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. Es decir, si nosotros queremos ser mejores personas aquí en la tierra, enriquecer nuestro carácter, este, eh, ser personas también exitosas, eh, sanas, etcétera, nosotros tenemos que empezar a acumular tesoros en el cielo. ¿Sí? Y así, ¿qué dice? Vamos a descubrir que podemos enriquecer y ennoblecer nuestra vida aquí en la tierra. Es decir, el acumular tesoros en el cielo no quiere decir que aquí vamos a vivir austeramente, vamos a vivir en la miseria, vamos a, a ser rechazados, vamos a ser despreciados, vamos a estar enfermos, no vamos a tener lo suficiente, vamos a tener carencias, no. Al contrario, si usted y yo empezamos a acumular tesoros en el cielo, aquí en la tierra, ¿qué dice? Vamos a enriquecer y ennoblecer nuestra vida. Y también, lógico, también todo lo que nuestro entorno se va a ver bendecido. ¿Sí? Así como todos los creyentes fueron bendecidos por la fe de quien, de Abraham, de su antecesor. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado y que muy pronto podamos recibir a nuestro Señor en las nubes de los cielos y tomar esa heredad que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios los bendiga.